¿Sabías que una visión en el cielo cambió el curso de la historia y llevó al cristianismo a convertirse en una de las religiones más poderosas del mundo? ¿O que los primeros cristianos eran perseguidos por practicar lo que los romanos creían era canibalismo? En este video vamos a explorar los orígenes ocultos del catolicismo, desde sus raíces en una pequeña secta judía hasta su evolución como una de las instituciones más influyentes de la historia. Descubre los secretos detrás de sus rituales como la misa y la comunión y cómo personajes como el emperador Constantino moldearon el destino de esta fe. ¿Estás listo para desenterrar los misterios del catolicismo? Empecemos. El catolicismo, una de las religiones más antiguas y extendidas del mundo, cuenta actualmente con más de 1.300 millones de seguidores. Sus orígenes se remontan a una pequeña comunidad de judíos que seguían a un predicador llamado Jesús de Nazaret en el siglo I de nuestra era. Este grupo, que originalmente practicaba el judaísmo, poco a poco comenzó a formar una identidad separada. Los primeros cristianos, muchos de los cuales fueron perseguidos por las autoridades romanas, celebraban sus reuniones en secreto, a menudo en catatumbas o en casas privadas. El nombre cristianos proviene de la palabra griega Christos, que significa ungido, refiriéndose a Jesús como el Mesías prometido. A medida que el número de seguidores de Jesús crecía, también lo hacía las tensiones con las autoridades religiosas judías que no reconocían a Jesús como el Mesías. Esta separación gradual fue especialmente significativa tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, un evento que obligó a los cristianos a distanciarse aún más de sus raíces judías. Con el tiempo, las enseñanzas de Jesús fueron adoptadas por personas fuera de la comunidad judía, en parte gracias a la misión del apóstol Pablo, quien llevó el mensaje cristiano a los gentiles, es decir, a los no judíos. De esta manera, el cristianismo dejó de ser una secta dentro del judaísmo para convertirse en una nueva religión que atraía a seguidores diferentes en orígenes y culturas. Uno de los momentos clave en la historia del cristianismo ocurrió en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo. Según una leyenda, antes de la batalla de Puente de Milvo en el año 312, Constantino tuvo una visión de la cruz cristiana acompañada por las palabras "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Tras su victoria, Constantino promulgó el Edicto de Milán en el año 313, legalizando el cristianismo y marcando el comienzo de su expansión oficial dentro del Imperio Romano. Este evento fue decisivo ya que la religión, que comenzó como una pequeña secta perseguida, se convertiría en una de las instituciones más poderosas e influyentes del mundo, sentando las bases para lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Jesús de Nazaret, nacido alrededor del año IV en Belén, fue un predicador judío que vivió en una región ocupada por el Imperio Romano. Desde una edad temprana, su vida y mensaje comenzaron a captar la atención de la gente. A pesar de que no dejó escritos propios, sus enseñanzas centradas en el amor, la comprensión, el perdón y la justicia social se transmitieron de manera oral entre sus discípulos. Jesús predicaba en sinagogas y plazas, hablaba en parábolas y realizaba actos que sus seguidores consideraban milagros. Sus mensajes eran radicales para su tiempo, abogaba por el amor a los enemigos y la igualdad espiritual de todos. Sus mensajes eran radicales para su tiempo, abogaba por el amor a los enemigos y la igualdad espiritual de todas las personas, lo cual provocaba tanto fascinación como controversia en la sociedad de la época. El punto culminante de su vida terrenal fue su crucifixión en Jerusalén, en torno del año 30 después de Cristo, un castigo reservado para criminales y revolucionarios. Según las escrituras cristianas, 3 días después de su muerte, sus seguidores proclamaron que había resucitado de entre los muertos, un evento que fue decisivo para que sus discípulos lo identificaran como el Mesías prometido. Este hecho fue el catalizador del movimiento cristiano.
A partir de este momento, aquellos que habían convivido con Jesús y escuchado sus enseñanzas comenzaron a difundir su mensaje de salvación, convencidos de que su resurrección era una prueba de su divinidad. Los primeros cristianos, aunque en su mayoría eran judíos, rápidamente comenzaron a atraer a gentiles, creando así una comunidad diversa y creciente. Los primeros seguidores de Jesús adoptaron costumbres que diferenciaban su fe del judaísmo tradicional. A pesar de que inicialmente se reunían en sinagogas, pronto comenzaron a celebrar sus propios rituales, como la Eucaristía, que reproducía la última cena de Jesús, y el bautismo, como símbolo de renacimiento espiritual. Estos primeros cristianos practicaban el compartir fraterno, celebraban el ágape o banquete de amor, y en medio de la persecución romana algunos de ellos buscaban refugio en catatumbas o espacios clandestinos para practicar su fe. Aunque fueron perseguidos y enfrentaron múltiples desafíos, su fe continuó creciendo, creando las bases para que muchos siglos después, tras la conversión del emperador Constantino, se convirtiera en la Iglesia Católica. Así, la semilla plantada por Jesús en una pequeña comunidad judía floreció en una de las instituciones más influyentes de la historia, conectando directamente con las enseñanzas originales y los primeros cristianos. Estos, en su mayoría judíos, consideraban a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido por las escrituras hebreas. Este pequeño grupo, aún ligado a las tradiciones judías, continuaba asistiendo a las sinagogas y respetando la ley mosaica, aunque creían que Jesús había cumplido las antiguas profecías. En los primeros años después de la muerte y resurrección de Jesús, el cristianismo no era visto como una nueva religión, sino como una secta dentro del judaísmo que aceptaba a Jesús con el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, la creciente tensión en las autoridades religiosas judías y la diversidad de sus miembros, tanto dentro como fuera de Israel, comenzó a marcar una diferencia clara. Uno de los principales impulsores de esta separación fue Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo, originalmente un fariseo devoto que perseguía a los cristianos. Pablo experimentó una conversión dramática tras un encuentro místico con Jesús en el camino a Damasco. Este evento transformó su vida y lo llevó a convertirse en uno de los más fervientes defensores del cristianismo. Pablo fue clave para la expansión del cristianismo más allá de los límites de la comunidad judía. Comenzó a predicar a los gentiles, es decir, a los no judíos, enseñando que la fe en Jesús trascendía la ley judía y que la salvación estaba disponible para todas las personas, independientemente de su origen étnico o religioso. Esta apertura revolucionaria permitió que el cristianismo se extendiera rápidamente por el mundo grecorromano. Curiosamente, este enfoque de Pablo no fue siempre aceptado de manera pacífica dentro de la comunidad cristiana. Algunos de los primeros líderes, como Santiago, el hermano de Jesús, y otros apóstoles, debatieron con Pablo sobre si los conversos gentiles debían seguir las leyes judías, como la circuncisión y las restricciones alimentarias. Este conflicto se resolvió en el Concilio de Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo, donde se decidió que los gentiles no estaban obligados a cumplir con todas las leyes judías para ser considerados cristianos. Este fue un punto crucial en la evolución del cristianismo como una religión universal, capaz de trascender las barreras culturales y étnicas, y allanó el camino para que el cristianismo se extendiera más allá de Palestina, llegando eventualmente a Roma y otras partes del imperio. Con esta expansión, la nueva fe comenzó a adquirir características propias, separándose definitivamente del judaísmo y estableciendo las bases de lo que más tarde se convertiría en la Iglesia Católica. El verdadero punto de inflexión en la historia del cristianismo ocurrió en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo en el Imperio Romano. Antes de esto,
Los cristianos habían soportado siglos de persecución bajo el régimen romano, practicando su fe en secreto y a menudo enfrentando torturas y martirios. Este edicto no solo puso fin a la persecución, sino que también reconoció la legitimidad de la fe cristiana, permitiendo a los creyentes practicar abiertamente. Fue un paso crucial que marcó el inicio de la transformación del cristianismo en una religión marginada a convertirse en la religión oficial del imperio en menos de un siglo. Uno de los aspectos más curiosos de esta historia es la propia conversión de Constantino al cristianismo, la cual está envuelta en una leyenda famosa. Según la tradición, antes de la decisiva batalla del puente Milvo, en el año 312, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz brillante en el cielo acompañada por las palabras In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Convencido de que era un mensaje divino, ordenó a sus soldados pintarse cruces en sus escudos y marcharon a la batalla bajo el emblema cristiano. La victoria de Constantino sobre su rival Magencio fue decisiva, consolidando su poder como emperador y, según él mismo creía, confirmando el poder de Dios cristiano. Aunque no se bautizó sino hasta el final de su vida, Constantino abrazó el cristianismo, impulsando su expansión por todo el imperio. El impacto de Constantino en la historia del cristianismo fue monumental. Tras la promulgación del Edicto de Milán, comenzó a construir iglesias en lugares estratégicos, que se convirtieron en centros sagrados para los cristianos. También convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, donde se establecieron bases doctrinales fundamentales para el cristianismo, como el credo niceno, que definió la naturaleza divina de Cristo. Además, bajo su liderazgo, el cristianismo comenzó a fusionarse con la estructura política del imperio, sentando las bases para lo que más tarde sería la Iglesia Católica, que no solo ejercía una influencia espiritual, sino también un poder político inmenso que moldearía el destino de Europa y del mundo occidental durante siglos. En el año 325, Constantino convocó el primer concilio de Nicea con el fin de unificar las creencias cristianas y resolver disputas teológicas, como era la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. Este concilio estableció el credo de Niceno, que sigue siendo una declaración fundamental de fe para los cristianos hoy en día. En el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio I, marcando el inicio de una nueva era. El cristianismo pasó de ser una fe perseguida a ser el centro del poder religioso y político en el imperio. La misa, el corazón de la práctica católica, tiene sus raíces en un evento clave del Nuevo Testamento, la última cena de Jesús con sus apóstoles, la noche antes de su crucifixión. Durante esta cena, que tradicionalmente era una celebración judía de la Pascua, Jesús introdujo un significado completamente nuevo al compartir el pan y el vino con sus discípulos. Al romper el pan dijo: "Este es mi cuerpo", y al ofrecer el cáliz de vino añadió: "Esta es mi sangre". Este gesto simboliza su inminente sacrificio en la cruz, un acto de redención para la humanidad. Con estas palabras y acciones, Jesús instituyó lo que más tarde se conocería como la Eucaristía, que desde entonces se ha convertido en el acto central de la fe cristiana. Desde los primeros días del cristianismo, los seguidores de Jesús replicaron este acto en sus reuniones. Aunque en principio estas celebraciones eucarísticas se realizaban en casas privadas, a menudo en secreto debido a la persecución romana, la práctica fue ganando estructura y formalidad con el tiempo. Curiosamente, los primeros cristianos fueron acusados por sus perseguidores de practicar el canibalismo, ya que afirmaban consumir el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Estas falsas acusaciones, sin embargo, no frenaron el crecimiento de la fe cristiana, y la Eucaristía continuó siendo una fuente de unidad espiritual entre los creyentes, reforzando el sentido de comunidad en medio de la adversidad. De hecho, el término comunión deriva de este acto, simbolizando la unión entre los cristianos y su Dios, así como entre ellos mismos. Con el paso del tiempo y la oficialización del cristianismo tras el Edicto de Milán,
La celebración de la misa fue adquiriendo mayor formalidad y ritualismo, evolucionando hacia la liturgia que conocemos hoy. En la Edad Media, por ejemplo, se comenzó a utilizar el latín como la lengua oficial de la misa, unificando así los creyentes en todo el vasto imperio romano. Además se incorporaron elementos visuales y ceremoniales como el uso del incienso, cánticos gregorianos y vestimentas litúrgicas que añadieron solemnidad a la celebración. Un dato curioso es que durante siglos la misa se celebraba de espaldas a los fieles, ya que el sacerdote miraba hacia el altar simbolizando que guiaba a la comunidad hacia Dios. Fue solo después del Concilio Vaticano II en los años 1960 que se permitió a los sacerdotes oficiar la misa de cara a la congregación, acercando aún más a los fieles a los misterios eucarísticos que siguen siendo el eje de la vida católica. La comunión es otro de los rituales claves en el catolicismo. En ella, los fieles participan en el cuerpo y sangre de Cristo a través del pan y del vino. Esta práctica tiene un significado profundo. Es una forma de recordar el sacrificio de Jesús y reafirmar la unidad entre los fieles. El bautismo es el primer sacramento y uno de los más fundamentales en la vida de un cristiano, pues marca el inicio de la vida espiritual al simbolizar la purificación del pecado original y la entrada a la comunidad de creyentes. Desde los primeros días del cristianismo, este ritual se considera esencial para la salvación, tal como se menciona en el Evangelio de Juan 3:5, donde Jesús dice: el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A través del bautismo se experimenta un nuevo nacimiento en Cristo, renunciando al pecado y abrazando una vida guiada por el Espíritu Santo. Este rito es el primer paso en la fe cristiana, tanto para los adultos convertidos como para los recién nacidos en la tradición católica, y representa el inicio del camino hacia los otros sacramentos. En los primeros siglos los cristianos solían ser bautizados en ríos, lagos o fuentes naturales, ya que estas aguas representaban la limpieza física y espiritual. El bautismo por inmersión, donde todo el cuerpo era sumergido en el agua, era una práctica común, simbolizando la muerte al pecado y el renacimiento a la nueva vida con Cristo. Un ejemplo famoso de este tipo de bautismo es el de Jesús mismo, quien fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este acto no solo validó el bautismo como un sacramento necesario, sino que también mostró la humildad de Jesús al someterse a este rito. Curiosamente, los primeros cristianos solían ser bautizados como adultos, después de haber recibido unas instrucciones rigurosas sobre la fe, conocida esta como el catecumenado. En este tiempo el bautismo se realizaba frecuentemente en la Pascua, marcando el renacer de los nuevos creyentes junto con la resurrección de Cristo. Con el paso del tiempo, el bautismo se fue institucionalizando dentro de la iglesia y la práctica de bautizar a los recién nacidos se hizo más común. Las iglesias comenzaron a construir pilas bautismales a menudo decoradas y ubicadas en un lugar prometiente dentro de los templos. Para realizar este sacramento de manera más ceremonial, el rito también se adaptó para incluir el bautismo por aspersión o infusión, donde el agua se derramaba sobre la cabeza del bautizado en lugar de sumergirlo todo en la pila. Un dato curioso es que en los primeros siglos el bautismo se realizaba en nombre de Jesús, pero con el desarrollo del dogma trinitario, el rito se modificó para hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo había instruido Jesús en el Evangelio Mateo 28:19. Este cambio reflejaba la creciente comprensión teológica de la naturaleza de Dios y la evolución del cristianismo hacia una estructura más formalizada, que con el tiempo se convertiría en la base de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media el catolicismo se consolidó no solo como una fuerza espiritual, sino también como una potencia política. El Papa se convirtió en una figura de autoridad mundial y la Iglesia jugó un papel central en la creación de leyes, educación y cultura en Europa. En el año 1054, un gran cisma dividió al cristianismo en dos ramas principales, el catolicismo romano y la Iglesia ortodoxa. La separación fue el resultado de diferencias teológicas, políticas y culturales entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Otro hito importante fue la Reforma Protestante, iniciada por
Martín Lutero en 1517. Las críticas de Lutero contra la corrupción y las prácticas de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencia, llevaron a la creación de varias ramas del cristianismo protestante. A lo largo de más de 2000 años, el catolicismo ha pasado por transformaciones profundas, adaptándose a los desafíos del tiempo y las circunstancias. Desde sus humildes orígenes en Palestina hasta su rol actual como una de las instituciones más influyentes del mundo, la historia del catolicismo está llena de episodios fascinantes. Sus ritos y costumbres, como la misa y la comunión, continúan siendo una parte esencial de la vida de millones de personas. Y su evolución nos recuerda cómo la fe y la historia están entrelazadas con una rica trama de tradición y cambio. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre los misterios y la historia detrás del catolicismo, no olvides suscribirte, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Mitos y Misterios Religiosos. Hasta pronto.